de la sentencia. Acá nos dice, 13 de enero del año 2016. Ya, entré. Esa fue la fecha de expedición. 13 de enero del año 2016. Dice que el 21 de este mes es el fin del mundo. ¿De ese fondo? Entonces, acá vamos a trabajar en la pantalla. Y para eso es necesario que ustedes también participen, ¿sí? Y me sigan conforme tienen la sentencia. Entonces, este es el caso, lo vamos a llamar de robo agravado. Este caso, el primer dato que tenemos nosotros que tener es la fecha de expedición de la sentencia. ¿Por qué será importante este dato? Cuando analicemos un beneficio penitenciario, va a mandar la fecha de expedición de la sentencia si es que esa fecha quedó consentida la sentencia. Si es que en esa fecha no se interpuso algún recurso, algún medio impugnatorio, esa resolución va a quedar consentida. Y en torno a lo que es aplicación de los beneficios penitenciarios en el tiempo, salvo que se traten de sentencias expedidas con anterioridad al año 2016, que cambia radicalmente la legislación, no se va a poder, ¿qué va a mandar? La fecha en la que se declaró consentida. En este caso, es una sentencia que condenan a una señorita por delito de robo agravado, pero no se presenta ninguna impugnación. Por lo tanto, en el mismo acto de lectura se da por consentida la sentencia. Ahí no vamos a tener mayor problema de aplicación de la ley en el tiempo. Y quiero que analicemos este caso, que es un caso sencillo, para después poder pasar a un caso más difícil. Vamos a poder pasar después a otro delito que es más difícil. Pero ya teniendo la sentencia, nosotros tendríamos que saber cuántos años tiene esta persona. ¿Cuántos años tiene esta persona? Impuesto. Entonces, el primer dato que nos va a dar la sentencia es la fecha. La fecha la tenemos 13 de enero del 2016. Eso nos va a decir qué ley es aplicable. Yo tengo acá una tablita. Esta tablita yo se las voy a hacer llegar también para que ustedes lo puedan imprimir. Lo que pasa es que es mi tablita antigua, ¿no? Esta tablita antigua tiene toda una relación acerca de la evolución de los beneficios penitenciarios en el tiempo, respecto a cada una de las leyes que se han ido dando. Y vamos a poder ver, por ejemplo, y vamos a entrar acá a lo que es, no está muy legible como para tomarle foto, por eso no lo he mandado. Voy a volverla a tipear en Excel para que la puedan tener, y la van a tener mañana antes de la siguiente clase. Sobre todo para ver el tema del robo, porque aquí podemos ver a partir de qué fecha tiene vigencia cada norma. Y eso es a veces lo difícil, seguirle el rastro a la fecha de vigencia de la norma. Y esa tablita es la que manejan dentro de los penales. Esta tablita lo tienen las áreas legales del INPE, porque internamente ellos también tienen que trabajar en base a eso. Porque el beneficio penitenciario no es algo que ustedes como abogados puedan ir directamente a pedirle al juez. El beneficio penitenciario tiene dos etapas. La primera etapa es una etapa administrativa. En esta etapa administrativa, quien organiza el cuaderno de beneficio es el INPE. No, ustedes pueden adjuntar los requisitos mínimos y solicitar la organización de cuaderno. Pero para que salga un informe y para que salga el cuaderno de beneficio, ahora que va a ser el cuaderno virtual, pero antes era un cuaderno en físico, tiene el INPE que emitir una opinión. La opinión que ahora va a emitir es una opinión más sencilla, porque ya no se va a requerir informe psicológico, informe legal, informe social, no se va a requerir que pase y dé vueltas por todo el penal, ¿no? Por todas las áreas, lo cual demoraba a veces y también hacía
que se generen más hitos de corrupción a veces en el INPE, ¿no? Porque para que te salga tu informe legal favorable había que pagar, para que te se carga el informe social favorable había que pagar por todos lados. Y el problema era que el que no pagaba, su cuaderno nunca se armaba. Y el que sí pagaba salía pues a la velocidad de la luz. ¿Y qué llevó como problema esto? Es que cuando llega al juez el informe, para el juez ya no es tan confiable lo que viene diciendo el INPE. Porque dice, si ahí el que paga sale favorable todo, el juez tengo que volver a evaluar. Sin embargo, el INPE sigue teniendo el monopolio de organización de cuaderno. Y ahora con esta nueva ley, el decreto legislativo 1513, te da flexibilización de requisitos. Pero esta flexibilización solo se ha establecido para los tipos comunes que acceden a beneficio al tercio por semilibertad, que es el régimen común, o para los beneficios penitenciarios que acceden a la liberación condicional, que es a la mitad de la pena. Nuevamente, para los casos comunes, por ejemplo, homicidio simple, lesiones, siempre y cuando no sea violencia familiar, exposición al peligro, hurto agravado, receptación, estafa, tráfico ilícito de drogas en su modalidad básica, el 296, o el 298, que es la microcomercialización. También entra, y ahí dejamos de contar, ¿no? Realmente con el decreto legislativo 1513, lo que se ha hecho es agilizar a los que entran de manera a un régimen común, al tercio o a la mitad de la pena. Pero los otros, los que no entran con el tercio o la mitad, que son la mayoría que están en el penal, los que están por robo agravado, los que están por actos contra el pudor, por ejemplo, y ahí viene el problema, ¿no? Porque según cuándo fue sentenciada la persona, va a ser diferente que tenga acceso a beneficio o que no tenga acceso. Se los digo porque yo, por ejemplo, ahora tengo un interno que fue sentenciado en el año 2017. Y en el año 2017, a él lo sentencian con la ley 30.076, es la que estaba vigente de beneficios. Y esta ley sí autorizaba el acceso a beneficio penitenciario al tercio cumpliendo un tercio de la pena por actos contra el pudor. Pero luego esa ley se modificó y al modificarse se excluyó de todo tipo de beneficio para los casos de violación sexual, actos contra el pudor, todo el libro de delitos contra la libertad sexual. Y técnicamente, la ley aplicable a esta persona es la que estaba vigente cuando adquirió firmeza. Y nosotros hemos solicitado que se organice su cuaderno virtual. ¿Y saben qué nos ha respondido el INPE hoy día? Que no le corresponde armar cuaderno, porque la ley, y nos habla una ley que no está vigente para su momento, no accede a ningún tipo de beneficio. Está dentro del artículo 50, nos dice, ¿no? Si ustedes revisen su artículo 50, eso está actualizado con el último decreto legislativo, el 1296, pero ese no es la legislación aplicable en beneficios penitenciarios. ¿Y cuál es el problema ahí, no? Que ha habido un tema de que esta persona, nosotros estamos solicitando todo por la vía correcta, idónea, ¿no? No estamos accediendo a decirle, a buscar al secretario del Consejo Técnico o a buscar al abogado del área legal para que nos haga un informe favorable. Porque si fuese así, quizás sí buscan, como dicen, hasta debajo de la piedra qué ley sí le puede tocar, ¿no? Para decirnos favorable. El tema es que van a encontrarse ustedes también con esas respuestas del INPE. Quizás se encuentran con personal correcto que les diga, sí, vean su tablita, porque esa tablita la tienen todo dentro, vean su tablita y digan, no, por el tiempo que fue sentenciado tenía 2 por 1 y un tercio, ¿no? 2 por se va contra la pared, como me ha pasado a mí hoy día, de manera virtual también, y me ha dicho, no se puede porque no está dentro de los
¿Qué se hace? Se tiene que pedir que se le organice de todas maneras, es una especie de reconsideración, y por derecho de petición que remitan el cuaderno al Poder Judicial. Irá al Poder Judicial con un dictamen desfavorable del INPE, porque el INPE está diciendo que no le corresponde, pero será el juez quien tiene que aplicar el beneficio penitenciario de acuerdo a la ley que estaba vigente cuando lo sentenciaron. En algún momento hubo la discusión de si la ley aplicable era la que estaba vigente al momento de hacer el pedido, ¿no? Y durante bastante tiempo se estuvo hablando que ese era el régimen, la ley vigente al momento de hacer el pedido del beneficio. Y no es así. Ya la Corte Suprema sacó un acuerdo plenario que se los he compartido acá mediante el chat. Creo que algunos no lo han podido abrir, pero voy a mandárselo a la organizadora para que ella se los reenvíe al correo. Sin embargo, en este acuerdo plenario, la Corte Suprema deja establecida claramente que el criterio determinante para un beneficio penitenciario sobre la ley que se aplica es la que está vigente al momento que adquiere firmeza la resolución. ¿Y cuándo adquiere firmeza? Uno de dos, o cuando es consentida o cuando es ejecutoriada. Y esa es la primera distinción que tenemos que nosotros tener. La ley penitenciaria aplicable va a ser la que estuvo vigente cuando adquirió firmeza. Esa es la regla para aplicar beneficios penitenciarios en el tiempo. Y por eso es importante que ustedes sepan qué fecha sucedió la sentencia. Y ustedes miran, pero doctora, hay algunas leyes que la misma ley dice que se va a aplicar para los casos hacia futuro nada más. Sí, también hay leyes así. Y es, por ejemplo, la ley 30076, la 30077, la 30068. Todas esas leyes que pusieron un baremo más alto de beneficios, que restringieron beneficios, en su propia norma dijeron, esta ley solo se aplica para casos vigentes a partir de que se cometa el hecho. Y ahí marcaron otra vigencia de norma de ejecución penal. Entonces vamos a tener que si la ley misma dice que se aplica para los delitos cometidos a partir de su vigencia, significa que las que fueron cometidos antes sigue rigiendo la norma anterior, la que estuvo vigente al momento que lo sentenciaron. Y no puedo aplicar criterios más graves. La ley Antauro, por ejemplo, esa dice para delitos cometidos a partir de su vigencia. Y ahí marca no la firmeza de la resolución, porque el hecho puede haber sido cometido en el año 2011, por ejemplo, pero lo sentencian ahora en el 2020, imagínense. ¿Qué ley aplicaremos, no? La que sea más favorable en ese sentido. Entonces, en este caso que nosotros tenemos, como fue sentenciada el 13 de enero del año 2016, en ese tiempo se encontraba vigente la ley 30262. Mediante esta ley, ¿qué es lo que se hizo? Se estableció que para un beneficio penitenciario en caso de robo agravado, y es la regla en general para los que están sentenciados a partir del año 2016, es que cumplía la pena, podía acceder solo a la liberación condicional, no a la semilibertad. Robo agravado difícilmente accede a semilibertad, salvo haya sido sentenciado con anterioridad, ¿no? Hace varios años ya, hace varios años. Los últimos casos de robo difícilmente van a acceder a semilibertad o a una liberación condicional con la mitad de la pena, que es la regla. La regla es que los delitos accedan a semilibertad con el tercio de la condena y a liberación condicional con la mitad de la condena. La semilibertad se caracteriza porque egresan para trabajo o para estudio. Y la liberación condicional ya no te exige, en teoría, estos requisitos de trabajo o estudio, porque entiende que ya estás en un nivel más
avanzado de progresión para poder salir a la calle. En la práctica, estos dos institutos de semilibertad y de liberación condicional se ha desdibujado. Ya no hay una clara barrera porque no tenemos nosotros casas de semilibertad. Antes, ¿qué pasaba? La semilibertad significaba salir de día, trabajar o estudiar y regresar a pernoctar a una casa de semilibertad. Ahora el que sale de semilibertad sale realmente y se va a su casa, duerme en su casa, no regresa al penal. Solo se diferencia por el tiempo de condena que va a cumplir. Y para llegar al tiempo de condena tenemos dos formas. Y ahí vamos a utilizar la pantallita. Tenemos este caso. A ver, ¿a cuánto tiempo, los que han leído los materiales, a cuánto tiempo fue sentenciado? A ver, activen su micro, quiero escucharlos participar, porque un taller no es que solamente les hable yo. Me voy a quedar sin voz. La condena. ¿A cuánto fue la condena en este caso? 6 años. A ver, 6 años. Muy bien, gracias. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es la condena. ¿Y cuándo será su inicio de cómputo de la pena? ¿Verificaron en la sentencia si es que esta persona vino cumpliendo prisión preventiva? Porque el inicio de cómputo para efectos de beneficio es a partir, y eso es inicio de cómputo, es a partir de que cumple su condena. 6 años, aquí también están participando en el chat. Entonces, ¿cuándo se da el inicio de cómputo en este caso? Los que han revisado la sentencia. ¿El 13 de enero o ya cumplió algo de prisión preventiva, algunos días detenida? ¿Han revisado eso en la sentencia? No revisé el detalle, pero en la parte resolutiva de la sentencia indica que el 3 de enero sería la fecha. A ver. El 3 de enero de 2022 sería la fecha de cumplimiento de la pena. Así que se da a entender de que efectivamente parece que estuvo recluida algunos días, ¿no? Sí, a ver, yo les comento acá qué pasó. Ella fue detenida en flagrancia por este hecho. Y a ella le detienen inicialmente 2 días, las 48 horas, ¿ya? Luego de esos 2 días se puso a disposición del juzgado para proceso inmediato. Fueron 2 días más. Y en la audiencia de incoación de proceso inmediato se le requirió prisión preventiva, pero se declaró infundada la prisión preventiva y fue rápido, porque ella la detienen en noviembre, si no me equivoco, y la llegan a hacer el juicio en enero. En enero la sentencian, y lo único que ella tenía cumplido acumulado eran 4 días. Estos 4 días que le hicieron para el cómputo. Y siempre la sentencia termina un día antes de lo que está establecido. Si dijese, por ejemplo, que iniciaba el cómputo el 13 de enero, su fecha de conclusión sería el 12 de enero, un día antes. Entonces, acá realmente el cómputo se ha cumplido y vamos a tener fecha de inicio de cómputo, ahí nos ponen como fecha final 3 de enero, ¿no? 3 de enero, ¿de qué año sería? ¿Del 2022, 2021? ¿Ah? 2022. Si me están poniendo 6 años, ¿cuánto sería? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿No? Ella tendría que salir recién en enero del 2022 a la calle. Pero ella viene cumpliendo su sentencia. Y vamos a poner fecha de inicio de cómputo el 4 de enero del 2016. ¿Sí? Fecha de inicio de cómputo para que nos sirva a nosotros de una fecha de referencia. Tomando en cuenta que la sentencia ha señalado que
vence el 3 de enero. Entonces, nuestra fecha de inicio de cómputo es 3 de enero del año 2020, del año 2016. A ver, veo que son. Entonces, tenemos fecha de inicio de cómputo 3 de enero del año 2016. ¿Cuándo sería nuestra fecha final de cumplimiento de sentencia? Un día antes, acuérdense, siempre un día antes. 2 de enero del año 2022. O 2021, 2022, sí. Entonces, esta sería nuestra fecha final. Inicio de cómputo. Y para poder salir con pena cumplida, o lo que en la jerga penitenciaria se conoce al paro, sería para el 2 de enero del año 2022. Sin embargo, este caso pues vienen y le consultan a ustedes, ¿no? Le dicen, mire doctor, tengo mi hija que pero la han sentenciado por robo agravado en el año 2016, le han puesto 6 años, ya tiene un tiempo en la cárcel. ¿Ustedes creen que cuándo él puede pedir algún beneficio penitenciario? Entonces, para esto ustedes tienen que saber que el robo agravado accede cumpliendo 3/4 partes de la pena. ¿Y cómo sacamos las 3/4 partes? 3/4 partes de una pena las sacamos primero convirtiendo los 6 años de pena, lo convertimos en meses. ¿Cuántos meses tenemos en 6 años? A ver. Matemáticas penitenciarias, chicos. A ver, ¿cuántos meses tenemos? 72. 72 meses. De esos 72 meses tenemos que cumplir 3/4 partes. 3/4 partes de 72 lo sacamos. 72 entre 4 es 18, 72 menos 18, 54 meses. 3/4 partes es igual a 54 meses. Eso es lo que tendría que tener para poder solicitar el beneficio penitenciario. ¿Y cuánto tiempo tiene esta señorita en el penal? Si es que entró el 3 de enero del año 2016. A la fecha, ¿cuánto tiempo de pena cumplida tiene? ¿Hay forma de sacar ese cálculo? Vamos, necesitamos 54 meses, no se olviden. Entonces vamos a borrar para tener más pizarra. Y si tenemos fecha de inicio de cómputo 3 de enero del año 2016, tenemos que restarlo con la fecha de hoy, que es 19 de junio del año 2020. Y a eso le restamos la fecha de ingreso al penal, 3 de enero del año 2016. ¿Cuánta pena cumplida tiene actualmente? Pena, eso se va a llamar reclusión efectiva. La pena que tiene cumplida desde que ingresa al penal, que es el 3 de enero del 2016, para efectos prácticos, que estamos tomando fecha de inicio de cómputo, hasta el día de hoy, se denomina reclusión efectiva. 19 menos 3, 16. 6 menos 1, 5. 20 menos 6, 4. Entonces tenemos de reclusión efectiva 4 años, 5 meses y 16 días. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí?
¿Alguna pregunta ahí, por favor? Porque el primer subdato que necesita sea suficiente tiempo, no desde fecha de la sentencia, desde la fecha internamente. Normalmente las resoluciones te dan inicio de cómputo y fin de cómputo de la pena. Hay algunas resoluciones que no salen esa fecha y tú tienes que solicitar una resolución aclaratoria al juzgado, que te haga el cómputo correcto. El problema es cuando se trata de personas que han estado con prisión preventiva, luego les varían a comparecencia, luego reingresan con sentencia, o salen y en la fecha de lectura tampoco están fugitivas, los capturan. Entonces ahí no puede hacerse un cómputo preciso al momento de dictar sentencia. Y ahí se complica más, ¿no? Acá nosotros tenemos la fecha de inicio. Y si tenemos que tiene 4 años, 5 meses y 16 días de reclusión efectiva, hay que transformar esto en meses para ver si llegamos a 54. 4 años son 48 meses. 48 más 5 son 52. 58, a ver, No, 53. 48, 53. 53. 53 meses. Nos faltaría un mes, ¿no? Nos faltaría un mes para solicitar. Pero ahí viene la pregunta, la siguiente pregunta siempre, ¿no? ¿Realizó trabajo o educación dentro del penal para poder hacer la redención? Y en el caso de robo agravado, exacto, Denise, estamos bien, Denise, estamos bien. Para el caso, uy, se me fue la pantalla. Ya, aquí estamos. Para el caso de robo agravado, la redención ha sido, a partir del año 2014, una redención en relación de 2 por 1, ¿sí? 2 por 1. ¿Qué significa? Que si es que una persona ha trabajado 2 días o estudiado 2 días dentro del penal, por cada 2 días redime 1 día de cárcel, que se le va a sumar a esta redención, a esta reclusión efectiva que tiene, que hemos sacado. Pero no todos trabajan o estudian dentro del penal. Prácticamente el trabajo y el estudio son privilegios dentro de un penal, que no es gratuito el trabajo ni el estudio. Hay que pagar un TUPA, hay que inscribirse en las planillas de trabajo, en las planillas de estudio. Y si es que uno no está inscrito y no paga su TUPA, cuando soliciten el informe, va a salir que no ha trabajado o no ha estudiado. En el caso de esta señorita está súper cerca para llegar al plazo. Realmente le podremos decir, haz tu trámite, es que ella en lugar de pedir el beneficio este año, lo hubiese pedido el año pasado. Y no tendría 53 meses, sino tendría 12 meses menos, ¿no? En lugar de 1 mes, si hubiese pedido beneficio el año pasado. Para poder llegar a 54, sí tendríamos que hacer uso de su trabajo de excepcional de la pena, que ahora ya no solamente es 2 por 1, sino es 1 por 1, llevando a que en la práctica acumulen más tiempo. Y acá les voy a compartir, a ver, volvemos a pantalla completa. Quiero compartirles, porque he visto que todos tienen los materiales. Vamos a compartir el cómputo educativo, que ustedes lo van a tener, lo van a ver. Primero el cómputo laboral. Este cómputo, ¿quién lo expide? Acá pueden ver, este es un cómputo real, en el cual el área de trabajo y comercialización del establecimiento penitenciario de Ica, en este caso,
certifica que la interna, de acuerdo a las plantillas de control, ha trabajado en las siguientes fechas. Y acá van a verificar que el cómputo no sale por meses o no sale por año. Porque a veces algunos internos cuando conversen con ustedes le va a decir, yo tengo 3 años de cómputo y he ganado 3 años entonces. Y la ecuación no es así de automática. No es que uno esté 3 años matriculado. A ver. Denise, el tema de actos contra el pudor va a depender de en qué fecha ha sido sentenciado. Ese es el siguiente caso que vamos a ver, ¿sí? El siguiente caso después de robo, vamos a ver un caso de actos contra el pudor. Sí, no te preocupes, Denise, vamos a hacer que te llegue el material también a todos para que mañana estén ya con los casos más preparados, ¿sí? Tengo entendido que algunos se han inscrito a última hora y quizás por eso no ha llegado toda la información. Pero ahorita estamos apuntalando las ideas fuerzas para que mañana, como ustedes son más o menos, creo que 10 a 12 personas, voy a tratar de hacer llegar por cada 2 o 3 personas un caso diferente, para que todos puedan hacer su presentación de si llega o no llega a los plazos. Tanto delito de robo agravado, vamos a ver también, tengo asesinato, tengo actos contra el pudor, tengo ahí varias sentencias para que todos puedan trabajar con su propia sentencia, ¿ya? La idea ahorita es que sepan sacar los cálculos. Y les decía que para la redención tienen que pedir su informe de cómputo, certificado de cómputo laboral. ¿Cuánto les cuesta este certificado en el penal? Sacan su tupa, 6 soles 80, ¿ya? 6 soles 80 le cuesta y tienen que pagar en el penal el mismo precio con una solicitud simple, certificado de cómputo laboral. Y ahí les va a decir cuántos días tienen, porque lo que manda son los días. No hay meses, no hay año de cómputo. Son días, porque lo que se cuenta son los días efectivamente trabajados. Por ejemplo, ahora en pandemia son muy pocos los que están en centros, salvo los que están produciendo mascarillas, esas cosas de trabajo en los centros. Estudio, nadie está estudiando y se está perdiendo estos meses en penal para los que quieran hacer redención. Pero acá va a ser la planilla, ¿no? Y dice, por ejemplo, ha ganado 207 días. Y ya tendría en lo que es cómputo laboral 207 días ganados. Pero no solamente mediante el cómputo laboral se puede hacer redención, sino también mediante el cómputo educativo. Y en el cómputo educativo no basta matricular. A ver que aquí está la evaluación. Tiene nota, tiene 14, 15, 16, 13. Lo mínimo, tienes que aprobar con lo mínimo que es con 11, ¿no? Pero tienes que aprobar. ¿Y qué taller, qué programa? Acá hay manualidades, por ejemplo, estampados, arreglos navideños, juguetería. ¿Cuántos días ha estudiado? Acá un mes estudió 24, otro 23, 18. Cada mes varía. Por eso les digo que no se saca a través de meses, sino por los días. Van a ver que aquí tiene más o menos días según el mes. En mayo tuvo 26 días, por ejemplo. Pero en agosto tuvo 18. Y así, cada mes va acumulando unos días, los días necesarios. Hasta que pueden ser el cómputo varias hojas, en este caso son 2 hojas, y todo se va acumulando y ha hecho 784 días de cómputo educativo. Entonces, nosotros podemos sumar el cómputo educativo con el cómputo de trabajo, siempre y cuando no hayan sido coetáneos en el tiempo. No es que yo pueda trabajar en la mañana y estudiar en la tarde. No se puede acumular así la redención. Es acumulativo siempre y cuando hayan sido en fechas diferentes. En este caso, la señorita estudió y trabajó en fechas diferentes. Ella tiene regular tiempo en el penal y desde que ingresó se puso a trabajar o a estudiar. Entonces, a su reclusión efectiva, nosotros le podemos agregar
la pena redimida. Y actualmente el robo agravado redime a razón de 1 por 1. Y si tiene 784 en educación, ¿cuánto tenía en laboral? 784. Acá en laboral tiene 207. 784, 207. A ver, vamos a poner en nuestra pizarra. A ver, tenemos 784 días laborales, educativos, 287 días de trabajo. En total, ¿cuántos días tenemos? A ver, 4 más 7, 11, 16, 17. De trabajo son 207, doctora. 207, ¿no? Sí. ¿Así está? Listo. Entonces tenemos 11, 8, ahí bajamos. 8, 9. 991 días ganado. 991. Si estamos con régimen de 2 por 1, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir entre 2 esta cantidad. Pero como tenemos ahora régimen de 1 por 1, prácticamente tenemos casi 3 años ganados con la redención. Y eso es lo bueno de esta redención excepcional, que una persona que desde el primer día que ingresó al penal se ha dedicado a trabajar o estudiar, va a poder salir 3 años antes de su condena, prácticamente, ¿no? Y a ella le pusieron 6, si es que hubiese estado vigente esto desde antes, ella hubiese podido, cumpliendo nada más 3 años más o menos, ya hubiese pedido su beneficio. Ella ha tenido que esperar más para pedir beneficio. Pero lo que quiero que quede hoy día, la idea fuerza, es eso, de que los casos de beneficios se tienen que tomar en cuenta los dos cómputos. Estos dos cómputos son la reclusión efectiva, que se cuenta desde el día que fue detenido, no solamente ingresado al penal, porque a veces hay personas que son detenidas, están por tráfico ilícito de drogas o porque le siembran droga, 15 días en la comisaría, ¿no? Ese plazo también se cuenta. Desde que son detenidos, y así hay lapsos en los cuales esté libre, se sigue contando todos los plazos que estuvo detenido. Y a eso se le llama reclusión efectiva, lo que de verdad estás tiempo cumpliendo de pena. Pero para pedir un beneficio, ya sea liberación condicional, semilibertad o incluso pena cumplida, tengo que adicionarle la redención. Los que redimen a razón de 2 por 1 o a razón de 1 por 1, sí logran egresar con tiempo del penal. Pero los que redimen a razón de 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1, realmente no se acumula mucho en un año. Porque si, por ejemplo, esta persona son 991 días, imaginemos, ¿no? Y redimiese a razón de 5 por 1, ¿cuántos días nada más ganados tendría? A ver, 991 entre 5, 198 días. ¿No? 198 días en casi 6 años de condena que ha tenido. Bueno, 5 años que cumplió hasta la fecha, ¿no? Solo 198 días. No es mucho tiempo cuando redimes a razón de 5 por 1. Cuando redimes... Uy, ¿me escuchan? Me han escrito que se fue la señal. ¿Sí me escuchan ustedes? O quizás se le fue la señal Sí. solo a Denis. Sí se escucha. Ya. Ok. Entonces, va a ser importante que ustedes sepan a razón de cuánto redime. El tema de la redención lo van a encontrar sus supuestos de exclusión en el artículo 48 del Código de Ejecución Penal. Ahí van a verificar el régimen normal. Y para eso yo quiero que veamos también, porque es un requisito importante,
tema referido al régimen de vida. Cuando una persona ingresa al establecimiento penitenciario, pasa por una etapa que es la etapa de clasificación. La primera clasificación se la hace en los centros transitorios de reclusión. En Lima, por ejemplo, eso se hace en la carceleta de Palacio de Justicia y luego se trasladó esa clasificación al Anselmo Barreto, que está en Abancay. Y ahí se determina a qué penal va, a qué penal. Pero no se determina el pabellón exacto ni el nivel en el que él va a ingresar. Si va a ingresar a mínima, mediana, máxima, a régimen cerrado especial, régimen cerrado ordinario. Quizás ustedes han escuchado esa terminología. En ejecución penal, a ver, vamos a entrar a la pantalla nuevamente. Se habla de lo que es régimen de vida. A ver, vamos a entrar. A ver, aquí está. A ver, acá debe estar. Sí, acá está. Cuando se ingresa a un penal, te van a clasificar. Y te van a clasificar primero en un régimen cerrado. Nosotros, nuestros penales, todos los penales del país son de régimen cerrado. Pero hay régimen cerrado ordinario y hay régimen cerrado especial. Vamos a ver primero el régimen cerrado ordinario. El régimen cerrado ordinario tenemos 3 niveles de seguridad. El primer nivel es el nivel de mínima seguridad. En nivel de mínima seguridad se ponen las personas que no excedan en la tabla de clasificación más de 8 puntos. Hay una tabla, porque hay una junta de clasificación en todos los penales. Esa junta se conforma por el abogado, el psicólogo y el asistente social que trabaja en el penal. Y tienen formularios y cada una de esas personas tiene 5 criterios para evaluar. Criterios que son objetivos. Por ejemplo, el grado de instrucción de la persona. Mientras más grado de instrucción, más puntaje le corresponde. Mientras menor es el grado de instrucción, menos puntaje. Mientras más puntaje tienes, te ganas tu pase, incluso hasta el régimen cerrado especial. Mientras menos puntaje, vas a estar en régimen cerrado ordinario. ¿Qué otro criterio se toma en cuenta? Por ejemplo, pertenencia o no a organización criminal. Eso te da bastantes puntos. Y aquí, mientras más puntos tienes, no es que te favorezca. Acá lo que tú tienes que sacar es el menor puntaje posible. Un criterio que hasta ahora toman en cuenta es el tema de los tatuajes, por ejemplo. Aquel que tiene tatuajes tiene más puntaje que el que no tiene tatuajes. Aquel que ha cometido delitos más graves va a tener más puntaje que el que cometió delitos más leves. Y así se hace la subclasificación de mínima, mediana y máxima seguridad. Y en estas 3 etapas, solo los que están en mínima y mediana seguridad acceden a la redención razón de 2 por 1 y ahora a razón de 1 por 1. Solo los que están en mínima y mediana seguridad. Los que están en máxima seguridad no redimen a 2 por 1 y menos ahora a 1 por 1. Todos esos que se han esforzado, ya sea por mantenerse en mínimo o mediana, o que habiendo ingresado en un nivel más alto, han podido progresionar, es decir, regresar de lo que estoy en máxima seguridad o lo que estoy en un régimen cerrado especial, irme a mínima seguridad, es porque han tenido buen comportamiento en el penal. Es porque se han sometido al tratamiento penitenciario. Cada 6 meses en los penales hacen evaluaciones. Y esto es otro de los requisitos que está establecido en el Decreto Legislativo 1513.
Entre los 4 requisitos que están poniendo, uno de ellos es que se informe el resultado de las evaluaciones semestrales. En este resultado hay 3 opciones que tiene la comisión evaluadora. Se pone una P de permanencia, que significa que te quedas en la etapa que estás, mínima, mediana o máxima. Una R, que significa regresión, que vas a retroceder en la etapa. Si estás en mínima, te vas a mediana. Si estás en mediana, te vas a máxima. O si estás en máxima, te vas a régimen cerrado especial. Esa es la regresión. Pero otra opción es la progresión. Para progresionar tienes que tener 3 evaluaciones semestrales favorables. Y la progresión te permite, si estás en máxima, pasar a mediana. Si estás en mediana, pasar a mínima. De mínima ya no hay más donde bajar. De ahí permaneces nada más, ¿no? Es permanecer en el tiempo en mínima seguridad. Tienes más posibilidades, no solamente en torno a lo que es la evaluación semestral, se le aplica a todos los internos, procesados o sentenciados. Yo les digo porque yo he trabajado dentro de un penal del área legal y hemos hecho evaluaciones semestrales a todos, a toda la población penitenciaria se le hace. Entonces, va o permanece, significa que quedas donde estás, o regresionas, porque te has estado portando mal, no participas en las actividades, etcétera, y en lugar de estar en mediana te pasan a máxima, o progresionas, que si estás en mediana, bajas a mínima. Si estás en máxima, bajas a mediana. No te puedes saltar etapas, no puedes pasarte de máxima a mínima de frente, ni tampoco estar en mínima para pasarte a máxima. Vas evolucionando, avanzando o permaneciendo. Esas son las opciones de la evaluación semestral. Y ahora, por ejemplo, para armar beneficio penitenciario, ese es uno de los requisitos que están pidiendo con esta agilización. No se está buscando que todos los que acceden, que tengan el tiempo, eso no es el único requisito que evalúan ahora para los beneficios penitenciarios. No se busca que todo el que tenga el tiempo en el penal automáticamente ya va a salir, sino que tiene que haber mínimamente estar en una etapa de mínimo mediana seguridad. Y como les digo, no es que todos entren de frente a mínima. La mayoría de personas, por lo menos robo agravado, lo clásico es que entren a mediana. En el caso de esta señorita, del caso que estamos analizando, ella, por ejemplo, ingresó en mediana seguridad. Acá vamos a ver. Ella no ingresó en mínima seguridad. Vamos a ver su constancia. Eso se llama constancia de régimen de vida. Y eso es el documento que ustedes tienen que obtener. ¿Cómo sacan este documento? Nuevamente, dentro del penal se paga el TUPA y sale el documento. Ustedes me dirán, sí, pero doctora, ¿no se supone que eso lo hace de oficio el director? Sí, lo hace de oficio. Pero si tú sacas tus papeles y los presentas ya armado tu cuaderno, te evitas todo el trámite. Y esto se llama constancia de régimen de vida y etapa de tratamiento del interno. ¿Quién otorga esta constancia? La jefatura de órgano técnico de tratamiento del penal. Willy, Y ahí te dice... para la constancia de tratamiento, ¿se paga tu Para todos los documentos en el penal, se supone que te tienen que entregar y de oficio sin ningún costo. Pero lo real es que dentro del penal, para cada papel que uno va sacando, va pagando su tupa. Que no son costos caros, son costos mínimos. Aquí, por ejemplo, podemos ver el tupa del INPE, sí. Acá podemos ver, por ejemplo,
que ha habido, les hablaba, permanencia, regresión y progresión. Ella cuando ingresó, no entró en mínima seguridad, ingresó en mediana. ¿No se me escucha? Me dicen nuevamente. Sí, se Confírmenme, escucha. por favor. Sí, se escucha. escucha. Quizás por ahí tienen un poquito el audio mal. A ver. Profesora, Aquí una pregunta, ingresó. disculpa. Sí, ¿Y la constancia de régimen de vida tiene que ser con una antigüedad mínima al momento de solicitar, armar el expediente? sí, lo que pasa es que esto te lo entregan en un par de días nada más. Es un tema que no demora y tiene que tener lo último, que es la última evaluación. Ok. Hay personas Gracias. que ahorita, por ejemplo, están en máxima seguridad y que ya les tocaba evaluación semestral en abril, ¿no? En abril les tocaba su evaluación y solo les faltaba una evaluación semestral favorable y ya iba a poder progresionar a mediana. Pero como ha estado el tema de la cuarentena, no se ha continuado. Entonces, ahí también hay otro problema. Entonces, acá podemos ver en esta constancia de régimen de vida que tuvo permanencia, ¿no? Su primer acta de permanencia, el 15 de marzo, se mantiene, porque fue su última evaluación semestral, pero ha progresionado también. Entró en mediana, pero pasó a mínima. Y esta acta de régimen de vida le habla al juez al momento de la audiencia de cómo se ha comportado la persona dentro del establecimiento penitenciario. Esta acta sirve para poder evidenciar su conducta dentro del penal, que también se va a presentar. Y entonces ustedes me dirán, ¿y qué se evalúa en el régimen, la evaluación semestral, no? Acá yo tengo también actas de la evaluación semestral. A ver, vamos a buscarla. Evaluación semestral, a ver, vamos a ver si es esta, la evaluación semestral. No, este no es la evaluación semestral, este es la sentencia. Legal, psicológico, evaluación. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar la evaluación. A ver, Denise nos pregunta, ¿no? ¿Hay mesa de partes virtual para solicitar estos documentos? Ahora todavía el INPE recién, tengo entendido, ha empezado a trabajar y no a full recién esta semana. Esta no es tampoco. A ver. A ver, DNI, jurada, informe, información, régimen de... A ver. La mesa de partes virtual se ha habilitado para hacer solicitudes, se ha habilitado para poder, estas son planillas, por ejemplo, planillas de control educativo, porque no basta esa constancia, tienen que remitir las planillas para que efectivamente se verifique que haya trabajado o estudiado. Ahí van a ver, están los nombres, ¿no? Los días que asistió, está su asistencia, los días que estudió, la nota, la firma, su huella. O sea, no basta nada más hacer una constancia. Entonces, no me ubico acá el informe semestral, lo voy a ubicar y se lo voy a mandar también a material, porque esto no le han puesto nombre. Entonces estamos un poco perdidos con el informe semestral. Bueno, igual siguen siendo esto planillas, ¿no? Siguen siendo planillas de trabajo. Pero lo que acá te tiene que quedar claro es que la constancia de régimen de vida es un documento importante para ahora que vamos a ver beneficios con el 1513. Importante constancia de régimen de vida, importante ver el cómputo de trabajo. ¿Y cuál es el otro requisito adicional que están pidiendo en el penal para armar beneficios ahora? La declaración jurada de domicilio. Se necesita que sea con firma legalizada, o que sea ante el notario. Me preguntan acá cadena perpetua. Para los que están con cadena perpetua, ellos no tienen acceso a beneficios.
Lo único que tienen acceso es una revisión excepcional cumpliendo 35 años de pena, ¿no? 35 años, recién les revisan la sentencia y no es que sea obligatorio que les den libertad a los 35 años. No tienen beneficios los que tienen cadena perpetua. Entonces les decía la declaración jurada, ¿no? Esta declaración jurada va a tener que ser solamente con una firma simple. Cualquier formato que puedan hacer ingresar ustedes al penal, sencillo, pero tiene que estar firmado por el interno. Tiene que ser un requisito que ellos van a adjuntar. En algunos penales ya tienen actualmente sus propios formatos. En algunos penales ya están trabajando con lo que es los beneficios, los mismos delegados jurídicos de los penales le dicen, a ver, van llenando y este es el formato. No se necesita un certificado domiciliario notarial, un certificado domiciliario municipal. Esos eran requisitos que pedían antes. Ahora, con la flexibilización de los documentos, solo se pide una declaración jurada simple. Entonces, en buena cuenta, para armar beneficios ahora se necesita 4 requisitos. Vamos a verlos. Nuevamente, vamos a los archivos. Beneficios 4. Acá vamos a ver. ¿Será este? Ya, el procedimiento simplificado para evaluar beneficios penitenciarios. Primero, encontrarse en mínima o mediana seguridad. Ya hemos visto que eso lo acreditamos con el régimen de vida. Si no se tiene su constancia de régimen de vida, no vamos a poder saber con certeza en qué grado se encuentran dentro del penal. ¿Quiénes no pueden acceder entonces a este beneficio simplificado? Los que están en máxima seguridad o los que están en el régimen cerrado especial, que es A, B o C. Cualquiera de los niveles no acceden a este procedimiento simplificado. Van a tener que ir con el procedimiento común los que no acceden, no están entre estos requisitos. Segundo, te dice, no estar en ningún supuesto de exclusión del artículo 50 del Código de Ejecución Penal. El Código de Ejecución Penal en su artículo 50 nos dice 2 supuestos, y esto es en lo cual la norma no es clara, porque el artículo 50 regula las improcedencias para acceder a beneficio, pero también regula los supuestos especiales de procedencia. Y acá el decreto legislativo 1513 nos dice no estar en supuestos de exclusión. ¿Qué debo entender por exclusión? ¿La improcedencia o también supuesto especial? ¿Qué debemos entender? Eso es algo que queda para interpretación de un juez, ¿no? Porque en el INPE el criterio todavía que están asumiendo no lo sabemos, porque aún los primeros casos de beneficios no se conocen. Yo les decía que a pesar de que esta norma tiene vigencia desde el 4 de junio que salió, los trabajadores del INPE recién están yendo a trabajar, recién están yendo a partir de esta semana. A partir del lunes, en algunos penales, los trabajadores ya están acudiendo. Por ejemplo, sé que en el penal de Ica ya están yendo. Sé que en el penal de Lambayeque también están yendo. Pero en Lima, yo no sé. Mi pregunta era la siguiente. Lo que sucede es que en el artículo 50 habla acerca de que no proceden beneficios penitenciarios en el primer párrafo, ¿no? La ley organizativa habla de beneficios penitenciarios, algunos supuestos, ¿no? Algunos supuestos que serían el delito de sicariato y el 152, 153. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se debe interpretar ambas normas? De manera restrictiva. Está prevista como un delito comprendido para el tema de crimen organizado. Totalmente una lesividad, solamente por nuestro trabajo. Entonces, ¿se aplicaría eso? Yo voy a explicarse de manera restringida, ¿no? Hablando directamente la de sicariato, de esos casos, y no a los casos que son de mínima lesividad, a menos que estén sentenciados como delito de organización criminal. Claro.
Claro, Ahí claro, sí, sí. claro. Si fuese, además de la estafa agravada, está como integrante de organización criminal, entonces ya estamos hablando de un supuesto de exclusión. Y Pero una si solamente pregunta, es la estafa y no está como ese delito, no debería pues ser ya, improcedente. entiendo, claro, por una aplicación restringida de vulneración a derechos fundamentales, ¿no? Pero en este caso, en el caso que estamos tratando, en la práctica, bueno, yo realmente poco o nada he visto temas de ejecución. Entonces, en la práctica, ¿cómo aplican los jueces? O sea, ¿aplican de manera restringida o todos los delitos comprendidos? Por ejemplo, no sé, en ese caso de estafa, no sé, digamos una usurpación. Incluso la usurpación simple también está comprendida. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una usurpación de una persona o dos personas a lo mucho, la práctica, ¿qué se está incidiendo? ¿Solamente crimen Lo, organizado tal cual? lo que pasa es que no va a determinarse por el tipo básico que me estás realizando, ¿no? Por usurpación, por estafa, sino si es que está comprendido como integrante de organización criminal. Eso Ah, es lo que va a perfecto. mandar. Ya, Integrante. gracias. Si no es integrante de organización criminal, no se le aplica la exclusión. Eso es lo que están aplicando. Gracias. Ya. Ok. Seguimos entonces. Y les decía que acá va a haber este interrogante para el INPE, ¿no? Va a haber la interrogante acerca de si es que corresponderá o no que apliquen las improcedencias o también apliquen los casos especiales. Y luego nos vienen los requisitos. Bueno, luego no son mayores requisitos. El primero van a ser los antecedentes judiciales. Este certificado de antecedentes, el INPE tiene acceso en línea a esto. Ellos pueden imprimir los antecedentes judiciales. Y acá es lo raro, ¿no? Porque los judiciales los saca el INPE y los penales los saca el Poder Judicial. Pero los antecedentes judiciales, el INPE los va a recabar. Esto es lo primero. Doctora, Segundo, sí, disculpe, muy buenas noches. Mire, quisiera hacerle una consulta. te escucho. Ya, mire, con respecto a el artículo 50 del Código de Ejecución Penal, estoy revisándolo y lo que nos refiere que no son procedentes los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional, lo que usted nos estaba explicando, ¿no? A aquellos casos que están en el artículo 189, que sería robo agravado. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de beneficio sería? ¿Redención de pena? En ese artículo 50, en otro párrafo, si no me equivoco, en el segundo o el tercero, En el segundo mencionan que párrafo. en el caso del 189, y dice dos o Ujú. tres artículos más, dice, Ya. accede Siempre que se solo a la encuentre. liberación condicional. Exacto, y te da requisitos adicionales, ¿no? En mínima seguridad, que pague el íntegro de reparación civil, ¿no? Te pone otros requisitos. Ya. Solo a eso accedería. El robo agravado, por lo menos los sentenciados a partir del 2016, solo acceden a eso, a la liberación condicional con 3/4. Pero ¿cómo ellos logran salir antes? Con la redención. Con la redención de Porque pena. con redención sí pueden redimir 2 por 1 y ahora incluso 1 por 1. Ahí es que llegan. Y la redención de pena se da por trabajo y por estudio, ¿no? Exacto, Doctora, exacto. ¿puedo hacerle una consulta? Ya, muchas Claro. gracias. Buenas noches, le saluda Loren de Piura. Doctora, mire, usted estaba explicando que se va a tomar en cuenta la fecha de la sentencia. Bueno, Ya. poniendo un ejemplo, hay un caso que se sentenció el 24 de julio, perdón, el 24 de julio del año 2016. Pero la sala y la sentencia de vista la emiten No sé qué María 2017 cuando le han hablado. en el año 2017 salió el 3676 de robo grabado y solo a ellos. Ujú. ¿Y cómo haría y al artículo 5 del Código de Ejecución para pedir su beneficio penitenciario? De liberación condicional, nada más. Cumpliendo Liberación con 3/4 partes de la pena. Y puedes llegar a las 3/4 partes sumando la reclusión efectiva más la redención que haya podido hacer. Porque el robo Ok, agravado sí redime 2 por 1 y ahora 1 por 1, ¿no? ok, muy amable, doctora, gracias. Listo. Entonces le decía, el siguiente requisito que se va a acreditar es
el informe que va a sacar el penal acreditando cumplimiento de la tercera parte de la pena o la mitad de la pena, dependiendo si es semilibertad o es liberación condicional. Ese informe, ¿quién lo va a tener que emitir? Igual, el Consejo Técnico Penitenciario, que son los encargados de armar el cuaderno. El director finalmente, el director ordena que se organice el cuaderno, pero no lo organiza él, lo manda a todas las áreas igual. El siguiente documento que el director tiene que recabar es el documento que acredite que se está el régimen de vida, lo que hemos hablado, mínima, mediana seguridad, de lo que es el régimen cerrado ordinario. El tercer documento, y eso lo tiene que llenar el interno, es la declaración jurada de domicilio o lugar de alojamiento. ¿Dónde va a vivir él si es que sale del penal? Hay personas que ya tienen, incluso porque estaban ya armando beneficio, tienen declaración jurada ante notario, tienen declaración en la municipalidad. ¿Se podrá presentar eso? Si se tiene, sí, porque va a dar más visos de legalidad a su pedido. Si es que no lo tienen, no importa, basta la declaración jurada. Otro requisito es la autoridad penitenciaria va a detallar las incidencias favorables y desfavorables del solicitante durante su internamiento y el resultado de las evaluaciones semestrales, de lo que estábamos hablando, ¿no? Cada 6 meses, que no significa enero, febrero, no hay, según cada penal. En Castro, por ejemplo, las evaluaciones los hacen en abril. Abril es evaluación semestral y luego 6 meses después, ¿no? Más o menos abril, octubre están haciendo la siguiente evaluación semestral. Eso depende del programa de cada penal. Y ahí, cada 6 meses, todos los internos se evalúan. Evalúan su conducta, evalúan, por ejemplo, si tienen sanciones, evalúan si se están sometiendo al tratamiento del área de psicología. Psicología hace sesiones individuales, sesiones grupales. Si el área social están participando también. El equipo multidisciplinario, que es área social, legal y psicología, hacen cursos, hacen talleres, también se verifica ahí si participan. Mientras menos participación tienen más posibilidades de regresionar. De si estás en mínima, irte a mediana, irte a máxima, porque no estás brindando, no estás dando respuesta al tratamiento penitenciario. Mientras más participación tienes más posibilidades de avanzar o permanecer donde ya estás. 3 evaluaciones semestrales, favorables o desfavorables, consecutivas o no, te hacen que retrocedas o que avances. Entonces, depende del interno, realmente, si es que quiere lograr estar hasta mínima seguridad. Mientras más avances tengas, vas a tener también más posibilidades y, como quien dice, más gollerías, ¿no? Porque los que están en un régimen cerrado especial tienen un régimen bastante duro. Ellos, la visita solamente los puede visitar, por ejemplo, familia, no pueden entrar amigos. Se hace mediante locutorios, no es cara a cara, ni siquiera puedes abrazar a tu familiar, ¿no? Entonces, con locutorios, así como si hubiese esa distancia, ese plástico que no van a poder hablar, están con telefonitos nada más ahí, por horas, 2 horas, 1 hora, dependiendo en qué régimen estás. Por eso siempre es mejor el régimen cerrado ordinario. Allá hay mayores facilidades. Hasta para salir al patio, no tienes horas de patio, 1, 2, 3 horas a la semana cuando estás en un régimen cerrado especial. Y ahí es donde siempre al especial mandan a los integrantes de organización criminal, por ejemplo, ¿no? Entonces, portarse bien, porque portándose bien pueden ir avanzando y eso les va a servir para los beneficios penitenciarios. Todos aquellos que se han estado portando bien y deciden quizás es por gusto, ahora se van a ver beneficiados con estos beneficios y este trámite. Acá se repite. Entonces, estos son los requisitos que están para el procedimiento simplificado de beneficios penitenciarios. A ver. Esto ya lo hemos visto. Acá hay un formato que yo se los voy a pasar
Porque con este formato, ustedes van a poder trabajar todos los casos de beneficio que tengan, para que puedan simplificar la información. A ver, un ratito. No se preocupen, los cuadritos se los voy a pasar también con la organizadora. Toda mi carpeta de beneficio que tengo aquí, se lo voy a pasar con la organizadora para que los descargue y se los mande por correo, ¿ya? A veces yo trabajo mejor con los cuadritos porque así me guío. Entonces, este formato para beneficio lo he hecho yo, no es un formato oficial ni nada por si acaso, pero me sirve a mí cada vez que tengo un caso. Y en este formato, ¿qué ponemos? Primero, nombres de personas, para que se puedan ubicar, ¿no? Para que sepan a quién están defendiendo. Cuando defienden a más de una persona, van a saber que les sirve conocer sus nombres y apellidos. Segundo, la fecha de detención, porque esto va a marcar el inicio del cómputo. Siempre, fecha de detención va a ser inicio de cómputo. Tercero, el delito por el cual fue condenada la persona. RC. Entonces, el delito nos va a marcar porque nos va a decir si accede a un régimen común de beneficio o accede a un régimen especial de beneficio. Entonces, eso es lo que nos va a marcar el delito. Estamos acá, delito. Luego, el tiempo efectivo de reclusión. Y ustedes lo van a sacar ahí, como hemos visto, ¿no? Fecha de ingreso a fecha de hoy, ese es su tiempo efectivo de reclusión. Ahí voy a escribir cuánto tiempo de reclusión tiene. También tengo que tener quién lo condenó, juzgado o sala que lo condenó. Ese dato tampoco me debe faltar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no escribieron la sentencia? Tengo una sentencia que no está inscrita. Si es que no está inscrita, tu patrocinado va a figurar en el INPE como procesado y no como sentenciado. Y si figura como procesado, no vas a poder pedir ningún tipo de beneficio. Yo tengo un patrocinado que lo sentenciaron justo el 13 de marzo, previo a la cuarentena. Y nadie impugnó, se declaró consentida. Y yo pedí la inscripción de la sentencia, pero como demora unos días, demora una semana, no se hizo, hasta ahorita. Y él tiene ya en el penal la mitad de la pena cumplida, y es por el artículo 296. Él podría salir ahorita con remisión de la pena, y no puede, porque no está inscrita su sentencia. ¿Se dan cuenta? Lo importante de la inscripción de la sentencia. Entonces, ¿y qué pasa si es que no está inscrita? Eso se inscribe en la oficina de registro penitenciario. Se inscribe en oficina de registro. Milagros, un momentito, de ahí te voy a contestar, ¿sí? Te lo dejo pendiente la respuesta. En la oficina de registro. ¿Y cómo se inscribe? Puedes hacer de dos formas. O tú mismo te vas al juzgado y pides copia certificada de tu sentencia y vas a la oficina de registro y la inscribes directamente. O le pides al juzgado que oficie la inscripción. Cualquiera de los dos caminos, que es más rápido que tú mismo lleves tu sentencia. Y por eso tienes que saber juzgado, sala, para que hagas tu pedido ahí. Alguna aclaración de inicio de cómputo, de finalización de cómputo, al juzgado, la sala nuevamente. Hoy debe ser virtual la inscripción, pero no lo hacen, Denise. Lamentablemente, Denise, no están haciendo la inscripción de manera virtual. Yo tengo ese caso desde marzo esperando su inscripción de sentencia. Me han dicho que ya la próxima semana se va a poder inscribir, esperemos que sí. Luego también necesitamos el penal en el cual se encuentra cumpliendo la condena. Y puede ser ahí que se divide en varios penales, porque a veces ingresa en un penal, lo cambian, lo trasladan por A, B, C motivos. Entonces, a eso también, ese dato también debemos tenerlo. El número de expediente que tiene en el juzgado para cualquier pedido que necesite, para acreditar pago de reparación civil, para pedir copia certificada de la sentencia, para pedir inscripción, para pedir una aclaración. A veces está escrito mal el nombre, por eso tampoco sale. Entonces, todo eso se tienen que fijar. Fecha en que sucedieron los hechos. ¿Por qué es importante eso? Porque hay algunos delitos que la norma penal
al penitenciario aplicable se rige por la fecha en que sucedieron los hechos. Entonces es bueno también tenerlo. Lo siguiente es la fecha en que la sentencia adquiere firmeza. Cuando tienes régimen de vida. Normalmente los internos saben en qué régimen están, porque dentro del penal cada pabellón se distingue de ser de mínima, mediano, máximo. Hay penales exclusivos, por ejemplo, Ancón 1 es un régimen cerrado especial. Pero hay otros penales que se les llama mixtos, que significa que en la mitad del penal, un sector es régimen cerrado ordinario y otro sector régimen cerrado especial. Y dentro del régimen cerrado ordinario, subido, si está en mínima, mediana, en régimen estás en mínima, mediano, máximo. ¿Cómo lo corroboras tú? Con tu constancia de hoja de vida, pero ya tienes ese dato. También, esto lo vas me salí de pantalla, creo, ¿no? No sé por qué. Volví. Vamos a regresar a nuestro archivo. Entonces le decía, la cantidad de días de trabajo que se ha realizado, estos días lo tienen que corroborar con el informe de cómputo y el informe del área de trabajo. A ver, entonces, y me preguntan, ¿a dónde mandan a los de prisión preventiva? Hay una pregunta aquí, ¿no? ¿A dónde los mandan? Se supone por reglamento del Código de Ejecución Penal que los de prisión preventiva tienen que ir a un régimen de mínima seguridad, a los penales menos peligrosos. Y en teoría, cuando todavía están en proceso, los dejan, si sus procesos son en Lima o en el lugar que son, los dejan en la misma ciudad para evitar los traslados. Y los sentenciados ya incluso los mandan a provincia, ¿no? Por más que el delito, el caso haya sido de Lima o de la ciudad. Va a depender de la capacidad de albergue que tengan los penales. Hay penales que en teoría ya no deberían recibir más presos porque ya están muy hacinados, pero no sé a veces de dónde sale espacio y la Junta de Clasificación igual los mandan para allá, ¿no? Y terminan en penales procesados, en penales de mediana seguridad. Por ejemplo, Castro Castro no es un penal de mínima seguridad. Castro Castro es penal de mediana y máxima, no es mínima, pero ahí van procesados. Tenemos bastantes procesados que están de los casos Cuellos Blancos que están en Castro Castro. Pero ya es eso por otro tema, ¿no? No es por un tema de clasificación propiamente dicho. Y esa va la respuesta de internamiento. Entonces, nosotros llenando este formato, esta ficha, que acá les he elaborado y se los voy a pasar, vamos a poder analizar todos los casos que tengamos. Y yo quiero compartir con ustedes por lo menos 3 sentencias. Y me gustaría que para mañana que vamos a trabajar, cada uno de ustedes pueda haber llenado esta ficha del caso que van a analizar. Voy a mandarle 3 sentencias. Lo ideal sería que de las 3 sentencias tengan estos datos. Tenemos ahí casos, les voy a mandar un caso de actos contra el pudor, el que me han rechazado en el consejo y me han dicho que no accede, pero yo creo que sí accede por el tiempo y vamos a seguir luchando. A ver, acá me dicen la Junta de Clasificación. Es por cada penal. Y lo integran colo. Y en el penal, dependiendo qué penal es, hay más de un abogado, más de un psicólogo y más de un asistente social. Y es aleatorio. No hay una Junta de Clasificación preordenada. Pero yo les digo, yo he trabajado en área legal y habían días que me
tocaba a mí, por ejemplo, los lunes me tocaba a mí clasificar. Y todos los que venían y era tipo un casting, ¿no? Vayan llegando a ver qué pasa en los internos. Y vamos llenando fichas. Con su expediente, vienen con un expediente donde está por lo menos una copia activa o tiene que estar la copia de la sentencia. Por eso es que en los penales tienen esos documentos. Y a veces no están certificados, piden que den eso. Waldo nos dice, conversión de pena es para los casos de personas sentenciadas hasta una cantidad de años. Ahora se está hablando de la conversión hasta personas que están, si no me equivoco, 8 años. 8 años, personas que tienen hasta penas de 8 años, pero siempre y cuando no estén en el listado de no conversión. Te voy a mandar, Waldo, también a ti, bueno, a todos, mis cuadritos de conversión. Tengo cuadritos de conversión para que puedan ver cuándo acceden, cuándo no acceden también. Entonces, les iba diciendo, ¿no? Lo que quiera es que el día de mañana esto sea un tema más ágil. Creo que no todos han tenido acceso al material y por eso no me han podido seguir tampoco con todas las fechas, porque aquí en beneficios penitenciarios tienen mucho que ver con los plazos. Yo hoy a la secretaria del curso, y yo sé que ella se los va a pasar al correo a todos ustedes. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Aprovechando ya los últimos 20 minutos que tenemos, vamos a cerrar, a ver, compartir pantalla. A ver, si tienen alguna pregunta para poder especificar, para poder detallar o ampliar alguna información. Sí, doctora, una pregunta. Buenas noches. A ver, te escucho. Es decir, que todavía no se ha dado ninguna solicitud en estos momentos de beneficio penitenciario, de acuerdo al decreto legislativo 1513 y 1514. Todavía no. Por correo electrónico se ha solicitado. Yo he presentado 2 solicitudes virtuales. Una me han respondido de un caso de actos contra el pudor y me dicen que no le corresponde porque está en los delitos excluidos del artículo 50, respondido su negativa, dejando a salvo mi derecho, ¿no? ¿Cuál es mi derecho? Es impugnar eso, ¿no? Hay una vía también. Pero de otros casos no he tenido conocimiento todavía que haya habido una sola audiencia. Y el tema es que, ¿quiénes son los jueces que van a ver estos casos? Son los jueces de emergencia penitenciaria. Y estos jueces recién están siendo señalados, hace 2 días en Lima Centro han señalado Lima Este y Lima Norte. Pero en los demás distritos todavía no han señalado quiénes son los jueces. Entonces, por más que el INPE trabaje a 1000 por hora y mande sus cuadernos virtuales, el Poder Judicial todavía no habilita los canales de una audiencia de beneficio en virtual al decreto legislativo 1513. Pero doctora, pero si no están atendiendo en los establecimientos penitenciarios para pedir, en este caso, los requisitos, ¿cómo lo ha hecho en todo caso usted? Por el correo electrónico, el director del penal, ¿qué establece el decreto legislativo 1513? Que el director de oficio tiene que solicitar y juntar todos esos papeles. Lo único que tengo que presentar yo en mi solicitud es la declaración jurada, nada más. Todo lo demás, el director tiene obligación de hacer el recojo de la información. Porque todo eso está en la oficina de registro penitenciario. Registro, tratamiento, todos tienen ellos el registro del régimen de vida. Tienen el área de cómputo, puede sacarme el cómputo de educación. Lo tiene el penal. Lo único que tenemos que presentar es la declaración jurada. Entonces, por eso es que el decreto legislativo establece que todo el trámite sea virtual, pero en la práctica aún no se puede. Usted ha hecho la solicitud directamente al penal, entonces, doctora, disculpe. Sí. Hay
hay un correo que se llama recepciondedocumentos@impe.gov.pe y ahí es donde yo he dirigido mi solicitud. En todo este tiempo de pandemia, todas las solicitudes las he dirigido a ese correo, recepción de documentos. Y si bien no ha habido una respuesta inmediata, sí me han respondido. He obtenido, por ejemplo, informes médicos, he obtenido en el penal de Aucayama, justo ya me han notificado un informe médico de Aucayama, del penal de Ica, de Cachiche, tengo ahí 2 informes médicos de 2 presos diferentes. He pedido también organización de cuaderno de beneficio, y sí están trabajando eso de manera remota. Como el tópico sí está trabajando, ¿qué hacen? Sacan al interno, le hacen su revisión, ¿no? Y me mandan el informe, su estado de salud. O uno incluso lo han trasladado al hospital, ¿no? Porque estaba bien grave, está en un hospital regional. Entonces, sí están trabajando, no con la rapidez que uno quisiera, y no hay posibilidad, una vez que tú mandas tu pedido, no tienes cómo controlar estar detrás de eso porque no hay un teléfono. No. Lo máximo pueden estar mandando correos reiterando y reiterando y reiterando. Y el tiempo de respuesta más o menos han sido 2 semanas, ¿no? 2 a 3 semanas tiempo de respuesta que ha habido dentro de lo que es Por ejemplo, el beneficio yo lo solicité el mismo día, el 5 de junio. El 4 sale la norma, el 5 ingresé mi pedido y me han respondido hoy día, ¿no? Que son, ¿cuánto? 10 días hábiles más o menos, ¿no? Si queremos hacer esos tiempos. Entonces, sí se están presentando solicitudes, sí se están presentando eso. Muchas gracias, doctora. Muy amable. A ver, acá nos pregunta, Rubén nos dice, doctora, un caso de una interna está con coronavirus, con documento positivo, pero está en delitos efectuados. ¿Será factible el cese dado que se encuentra en situación jurídica y en juicio oral? El tema es el juicio oral, ¿no? Ese es el tema. Mire, igual no pierdes nada solicitando el cese de la prisión preventiva, mi estimado Rubén, porque esa solicitud lo va a evaluar el juez de investigación preparatoria, no lo va a evaluar el juzgado de juzgamiento, el que está viendo el juicio. Y va a ver, además de ver que está infectada con coronavirus, se va a ver si está en los supuestos de comorbilidad, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, diabetes, asma, si tiene alguna obesidad, la edad que tenga, todo eso se puede evaluar para que, por ejemplo, quizás no un cese, sino una sustitución con arresto domiciliario. Y ahí puede llevar su proceso de esa forma. Aquí había una pregunta de Milagros que me dice estar pendiente. Milagros, si me puedes copiar nuevamente tu pregunta, lo que pasa es que salí hace un momento de sesión y se me borraron todo. Y acá también de Denise hay otra pregunta. De Denise vamos a ir avanzando, dice, ¿no? Caso de tocamientos indebidos. En el caso de tocamientos indebidos, y esto es uno de los casos que yo les voy a pasar, para que ustedes puedan analizar, es precisamente desde cuándo empieza una persona sentenciada por este caso, por tocamientos indebidos, hasta cuándo, así, dependiendo ha sido sentenciado, pueda acceder a beneficio penitenciario o no, de semilibertad o liberación condicional. Y eso es el caso que yo tengo con mi pacientito. Yo le digo, no, el señor que incluso está en el hospital, y ha tenido que participar la Defensoría del Pueblo para lograr su traslado. El señor está con diabetes, con coronavirus positivo, con antecedente de tuberculosis. Su caso es crítico, pero como está por acto contra el pudor, y el artículo 50 dice que no accede, ¿qué ha dicho el Consejo Técnico Penitenciario? De plano ha dicho, no accede a beneficio, no le vamos a organizar cuaderno. Pero realmente ahí hay que presentar una apelación para que puedan resolver, y por derecho de petición me remitan el expediente, porque según la fecha que ha sido sentenciado, no le corresponde. Y acá miren, vamos a entrar hablando del tema de beneficio. A ver, archivos, aquí están. Vamos a ver el Dropbox.
Necesito que cargue la pantalla. A ver. Beneficio penitenciario. Ya. Claro, este beneficio, esta persona acá, esta es una solicitud sencilla de beneficio penitenciario. Lo dirigí al director del penal de Ica como abogada del interno. Y aquí hago la referencia a la norma y señalo dónde va a vivir. Y detallo por qué le corresponde el tercio de la pena. 5 de abril del año 2016. Ese es el primer dato que tenemos que tener. Y la sentencia fue confirmada el 10 de mayo del 2017. Ingresa al penal 19 de julio del 2017 y a la fecha cuenta con 2 años y 10 meses de reclusión efecto penal. Señala que no procede beneficio de semilibertad. Esto solo se aplica a los cuales su sentencia fue firme a partir de la entrada de vigencia de la norma. Y cuando adquirió firmeza, estaba vigente la ley 30609, que no prohibía acceso a los beneficios penitenciarios al artículo 179A. ¿Cuándo se prohíbe acceso a beneficios penitenciarios? Con la ley 30838 del 4 de agosto del 2018, que no es aplicable al caso. Y adicional a ello, señalo que está en mínima seguridad, es primario, no tiene proceso penal pendientes personales, ¿no? Que es el TBC, la diabetes y que es positivo de COVID. Para que le armen cuaderno. Y ahí proporciono mis datos, mi teléfono, mi correo electrónico, para lo que es contra el pudor. ¿Sí? A ver si con eso quedó respondida la pregunta de Denis. Milagros, ahora vamos a pasar para la pregunta de Milagros, que dice, la ley 30077, artículo 24, tiene sus propias prohibiciones. ¿Los que no están dentro de ese margen pueden aplicarse a la redención? Sí, porque las prohibiciones de la ley 30077, solamente esos delitos se refieren. Y si hay otros delitos que no están ahí, sí pueden aplicar a redención, siempre y cuando estén en mínima, mediana seguridad. A ver, Denis. Otro caso aquí. Se fue la señal. Volví, se fue mi pantalla. Volví, ¿sí me escuchan? Entonces les decía, este caso que nos presentas, Denis, es un caso pues que es la realidad de muchos internos actualmente. Hay muchos internos que están en calidad de sentenciados a penas altas y que está pendiente su recurso de apelación. Felizmente tú me dices que hay un dictamen favorable de parte de la Fiscalía que opina acerca de que se anule la sentencia. Pero mientras no haya el resultado de la sala, mientras no haya esa audiencia de apelación, lamentablemente tu patrocinado está en el aire, está en el limbo. Y nadie ha pensado en este momento de hacinamiento de todos esos casos de personas que están en el limbo, de que están con sentencia, pero está apelada. No hay ninguna solución para esas personas. Lo único que te queda es que ahora que reinicia actividades el Poder Judicial, el 17 de abril,
incluso con DECMA te recomendaría para señalar fecha para la audiencia y puedan solicitar que se atienda su caso con la premura necesaria, ¿no? Porque si es una persona inocente, no opina de manera favorable, está opinando que sí, que se anule, yo pienso que eso tiene bastantes posibilidades de que pueda salir. A ver. Bueno, entonces, creo que ya no hay más preguntas por hoy. Doctora, la última pregunta. Te escucho, te escucho. Disculpe. En un caso de robo agravado, si ya tiene 3 años, 8 meses, o sea, 44 meses en total, y además el sentenciado sufre de tuberculosis, ¿podría yo solicitar la aplicación del 1513? ¿O por ley tengo que irme al artículo 50 de ejecución penal? Pero dime, ¿cuánta pena tiene? ¿Cuánto le Tiene pusieron? 7 años. Pero todavía no llega. A las 3/4 partes Si le no han llega, puesto sino que sufre de 7 años, tuberculosis. no llega a las 3/4. Lo que pasa es que para pedir un beneficio, lo primero es que tiene que cumplir el tiempo que exige la ley. Ah, ok. No, si se trata de alguna enfermedad, eso es algo que adicionalmente le ayuda en la audiencia, ¿no? Por lo menos ahora en tiempos de pandemia, eso es lo que le va a ayudar. Pero no le va a servir si es que no cumple el plazo. Yo Ya, o tengo sea, a quedaría personas que están disponible bien después. enfermas, bien males, y la única forma en esos casos es irte por un indulto quizás, ¿no? Un indulto humanitario o un indulto común o un indulto o una conmutación de pena por su estado de salud. Pero eso tiene que seguir todo el trámite, que es un trámite largo. Los indultos, por más que se haya hecho ahora con el decreto supremo 004/2020, una agilización de los trámites, igual demora, pero no alcanza tiempo para beneficio. Ok, doctora, gracias. Listo. Entonces, miren, acá me están escribiendo los formatos y solicitudes. Sí, no se preocupen, yo les puedo mandar los formatos con los cuales yo trabajo. Se los paso en Word para que ustedes los puedan trabajar, adecuar, ¿no? Porque finalmente son formatos sencillos con los cuales yo trabajo, trato de no hacer el tema tan engorroso, porque hay que poner los datos que se necesitan nada más. Voy a compartirle por intermedio de la organizadora todos los cuadritos, tengo también las leyes en el tiempo, se los voy a pasar, y les voy a pasar 2 a 3 sentencias más para que ya ustedes lo tengan analizado mañana, y quiero que ustedes me expliquen si es que acceden o no acceden con tiempo al beneficio. Espero que haya sido útil la clase de hoy y mañana nos podamos reunir y ya podamos trabajar en conjunto todos. ¿Ok? Oh, gracias. Desde Cajamarca veo que nos están viendo de varios lugares. Qué bueno. Uy.